decirles que el sistema cardiovascular comienza su formación a partir de la tercera semana de desarrollo, porque en un principio la nutrición del embrión ocurre por difusión ya sea a partir de elementos que se encuentran en las trompas uterinas, en el útero, en las glándulas uterinas, etcétera. Pero una vez se ha terminado la implantación y ya no es suficiente la difusión, se crea la necesidad de un sistema propio y comienza el desarrollo del sistema cardiovascular. Hay un proceso que se denomina angiogénesis, que es un proceso de diferenciación celular mediante el cual células de la hoja esplásmica del mesodermo lateral se diferencian a un tipo de tejido que se llama tejido angioblástico y forman alrededor de la parte más cefálica, en principio, del embrión, una especie de herradura constituida por unos lagos de este tipo de tejido que se denominan acúmulos angiógenos, que a la postre van a dar origen a dos estructuras que en realidad son el comienzo de toda esta historia. Se llama la placa cardiogénica, que está aquí, que es como esta herradurita, y dos vasos sanguíneos primitivos que se encuentran al lado y lado de la notocorda, que se denominan aortas dorsales. Aquí están las dos aortas dorsales. Resulta que la placa cardiogénica que está aquí da origen al lado y lado de la línea media a un par de tubos que se llaman tubos cardíacos o túbulos cardíacos, que con los plegamientos del embrión se van acercando del lado derecho al del lado izquierdo y la contraparte, por supuesto, y terminan uniéndose en la línea media. Aquí están las aortas dorsales que siguen separaditas, no tienen mayor diferencia, pero los tubos cardíacos, los tubos endocárdicos o túbulos endocárdicos se terminan fusionando en la línea media para formar un solo tubo, un tubo único que se llama tubo cardíaco. El tubo cardíaco es el primer corazón que tenemos. Es un tubo, como ustedes lo imaginan, aquí está, que en un principio se encuentra cefálicamente con respecto inclusive a la parte más cefálica de lo que es el embrión, es decir, con respecto al prosencéfalo, pero que con las flexiones del embrión va ocupando o va dirigiéndose para ocupar su sitio en el que más adelante llamaremos tórax, pero que en un principio está muy lejos de esta situación. Esta es la membrana bucofaríngea, y en medida que se da el plegamiento se pone a nivel de la membrana bucofaríngea y luego, por supuesto, caudalmente a esta. La historia del tubo cardíaco es que presenta en principio un par de flexiones, se flexiona sobre sí mismo y termina convertido en una estructura que se llama asa cardíaca. Y esa asa cardíaca en su interior comienza a tabicarse, comienza a formar unos tabiques para terminar constituyendo las cuatro cavidades que nosotros conocemos. Este es un proceso un poco complejo. Por lo pronto, digamos que el tubo cardíaco origina todo lo que se denomina endocardio. O sea, el revestimiento interior del corazón. En esto se parece un poco, digamos, este modelo al modelo del desarrollo del sistema respiratorio. Se comienza a formar de adentro hacia afuera. Solo que en este caso estamos hablando de una estructura mesodérmica, en el caso de los pulmones de una estructura endodérmica.
El resto del corazón, es decir, la parte más sustanciosa del corazón, que es el miocardio sobre todo, y bueno, y finalmente también el epicardio, que es la parte correspondiente al pericardio visceral, tiene su origen en el epimiocardio o manto epicárdico, que es el mesodermo adyacente al tubo cardíaco. Bien, esta es la imagen en principio del tubo cardíaco. En casi todos los textos se encuentra uno esta estructura. Entonces, uno dice, sí, ahí está, es un tubo. El problema es que el tubo cardíaco, o la imagen que nos ponen del tubo cardíaco habitualmente, es una imagen que es un poco compleja, no nos la explican muy bien. Esto no es ni una vista anterior, ni una vista posterior, ni una vista lateral, ni una vista oblicua. Aquí estamos viendo el tubo cardíaco por la izquierda y un poquito por detrás, digámoslo así. La línea entrecortada que ustedes ven acá está representando el pericardio, el saco pericárdico, es decir, el pericardio fibroso. O sea, lo que está por dentro de esta línea está intrapericárdico y lo que está por fuera es extrapericárdico. El tubo cardíaco tiene las siguientes porciones. Una primera porción, digamos, desde la parte cefálica hacia la parte caudal, una primera porción que se denomina bulbo cardíaco. Y otra que se denomina ventrículo primitivo. Entonces hay un bulbo y un ventrículo. Esas dos estructuras son intrapericárdicas. Las podemos llamar porción bulbo ventricular. Al bulbo cardíaco desembocan las dos arterias aortas dorsales, que están representadas aquí. Ustedes miren aquí una cosa que se llama el tronco arterial, algunos también lo llaman saco aórtico, bulbo y ventrículo. Luego, caudalmente al ventrículo se encuentra la aurícula. La aurícula es extrapericárdica, en principio. La aurícula es extrapericárdica y está entonces en lo que queda caudalmente a la parte más caudal del pericardio, que es el septum transverso. Aquí está el septum transverso. Y caudalmente a la aurícula se encuentra una estructura que se denomina seno venoso. El seno venoso es la confluencia de todas las venas del cuerpo. Bien, entonces, aquí tiene una porción bulboventricular, que es intrapericárdica, y una porción auricular y el seno venoso, que es extrapericárdico, que crece en el mesénquimo del septum transverso. Los plegamientos del tubo cardíaco hacen que se cambie su forma y que se transforme en una estructura que se denomina asa cardíaca. Para que esto ocurra, hay necesidad de que haya dos plegamientos. Un plegamiento a nivel bulboventricular y un plegamiento a nivel auricular. Y es que la parte bulboventricular se pliega dirigiéndose hacia abajo, hacia adelante y hacia la izquierda. Hacia abajo, hacia adelante y hacia la izquierda, mientras que la porción auricular se pliega en sentido completamente opuesto, como quien dice, hacia arriba, hacia atrás y hacia la derecha. De tal manera que los ventrículos quedan hacia abajo, hacia adelante y hacia la izquierda, mientras que las aurículas están hacia arriba, hacia atrás y hacia la derecha. Aquí esta flecha está indicando el sentido del plegamiento de la porción bulboventricular. Habría que poner otra flecha en este sentido, en el sentido opuesto, para indicar el plegamiento de la porción auricular. Aquí están las dos flechas ya. Entonces, ocurren varios fenómenos que tienen que ver con este plegamiento. Primero, el bulbo cardíaco y el ventrículo, como les decía,
quedan organizándose o quedan organizados finalmente hacia la parte anterior del corazón y hacia la parte inferior. Entre el bulbo cardíaco y el ventrículo hay un pequeño estrechamiento, se forma un pequeño estrechamiento que en el exterior está representado por un surco que se llama surco bulboventricular. Eso por una parte. La parte del tronco, del tronco que es representado por la desembocadura o el nacimiento, en este momento no nos importa eso, de las dos arterias aortas dorsales se integra y se encuentra ahora metida dentro de la cavidad pericardial. Por este lado, al plegarse la aurícula en el sentido en el que les dije, se forma un nuevo surco aquí, otro estrechamiento. Ese estrechamiento lo llamamos aurículo ventricular y está representado en su interior por una comunicación que se llama comunicación aurículo ventricular. Un canal aurículo ventricular. Pero fíjense ustedes que ocurre otro fenómeno interesantísimo, y es que en la medida en que se está dando este pliegue, la aurícula, que anteriormente estaba por fuera de la cavidad pericárdica, va integrándose y va quedando cada vez más por dentro de la cavidad. Para terminar entonces de esta manera, metido dentro de la cavidad pericárdica toda la asa cardíaca, formada por el tronco arterial o el tronco arterioso, que era el sitio de confluencia de las dos arterias aortas dorsales, el cono arterial y el ventrículo. En la parte anterior del corazón, de la parte posterior, la aurícula. Bien, aquí entre la porción auricular y la porción ventricular hay en el exterior, como les decía, el surco auriculoventricular representado anteriormente por un canal que es el canal auriculoventricular. Y entre el ventrículo y el bulbo cardíaco hay también un surco que es el surco bulboventricular, que en su interior está representado por un canal que es el canal bulboventricular, que es el que marca el tracto de entrada y el tracto de salida de los ventrículos. Ya veremos más adelante qué es lo que ocurre aquí. Todas estas estructuras que están aquí mencionadas, el tercio posterior de la porción trabeculada del ventrículo derecho, el cono arterial, el infundíbulo ventricular o cono arterial, el tronco arterioso y las raíces de la arteria aórtica pulmonar se desarrollan a partir del bulbo cardíaco. Pero ya veremos cómo es el asunto. Entonces, esta estructura que en principio era un tubo, nada más, se va transformando en una asa cardíaca. Bien, esa es la primera parte, el primer pedacito. El segundo pedacito es que en el interior de esa estructura, interior del tubo cardíaco y de la asa cardíaca, se desarrollan unos tabiques para separar por completo las diferentes cavidades. ¿Cómo se desarrollan esos tabiques? Ya les voy a informar. En principio les quiero comentar lo siguiente. Esta es la porción auricular del corazón. Esta es la aurícula primitiva. La aurícula primitiva es trabeculada y tiene una gran comunicación con el seno venoso. Esa comunicación se llama comunicación sino-auricular. Comunica la aurícula con el seno venoso. Y les acabo de comentar que el seno venoso es la llegada o la terminación de todas las venas del cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Es una gran estructura a la que en la que están desembocando a cada lado, al lado derecho y al lado izquierdo, una vena vitelina, o también la podemos llamar vena ónfalo-mesentérica. Esas venas vitelinas vienen de la región del saco uterino. Una vena umbilical, que viene por supuesto del cordón umbilical, y una vena cardinal común. Las venas cardinales comunes son el resultado de la
unión de una vena cardinal anterior y una vena cardinal posterior. La vena cardinal anterior drena más o menos o tiene más o menos el territorio que más adelante tendrá la vena cava superior, es decir, la región de la cabeza, la región del cuello y la primera parte del miembro superior. La vena cardinal posterior tiene parte del resto del cuerpo. La vena uterina viene, por supuesto, del saco uterino y la vena umbilical de la placenta. Cada una, es decir, todo el gran seno venoso tiene entonces esas dos porciones, que en principio son más o menos comparables, la lado derecho con el lado izquierdo. Pues resulta que la porción izquierda del seno venoso tiende a desaparecer y en efecto desaparece. Desaparece por varias razones. La primera porque la primera en desaparecer es la vena umbilical y luego las venas uterinas del lado izquierdo van desapareciendo y luego las venas cardinales comunes. Esto hace que la unión sino-auricular se desplace hacia la derecha y que las venas del lado derecho del seno venoso se desarrollen muchísimo más que las del lado izquierdo. Las del lado izquierdo tienden a reducirse, a desaparecer y en esa medida las del lado derecho van aumentando de tamaño. De tal suerte que toda la porción izquierda del seno venoso desaparece a excepción de un remanente que da origen a la vena oblicua de la aurícula izquierda y al gran seno coronario. Entonces, el principal remanente de la porción izquierda del seno venoso es el seno coronario. Aquí está. Cuando desaparece todo esto, queda una pequeña unión entre la porción derecha y la porción izquierda del seno venoso, que es el seno coronario, la desembocadura del seno coronario. La vena cardinal anterior del lado derecho origina la vena cava superior. Aquí está la vena umbilical del lado derecho y esta es la vena umbilical que también va a desaparecer, o al menos esa porción. Esta vena umbilical del lado derecho origina la porción suprahepática de la vena cava inferior. Entonces aquí tenemos la porción suprahepática de la vena cava inferior y la vena cava superior originándose de la vena cardinal anterior y entre las dos un ensanchamiento. Ese ensanchamiento es la porción lisa de la aurícula derecha. La porción lisa de la aurícula derecha entonces deriva de esto que es el seno venoso. La porción claviculada deriva de la aurícula primitiva, es decir, la auriculilla derecha. Y entre las dos, recuerden ustedes, hay una cresta que es la cresta terminal, que exteriormente tiene una representación que es el surco terminal y todo esto. Bien, y queda entonces acá la desembocadura del seno coronario entre la desembocadura de la vena cava superior y la vena cava inferior, tan más o menos como la conocemos, un poco más hacia la región de la vena cava inferior. Nos queda pendiente la unión entre el seno y la aurícula, que es el orificio sino-auricular. Ese orificio sino-auricular, que es este, está enmarcado al lado y lado por un par de válvulas que constituyen una válvula en principio, pero que tienen dos destinos diferentes. Esas valvas o válvulas se llaman válvulas sinoauriculares derecha e izquierda, que están representadas, la del lado derecho y la del lado izquierdo. La parte superior de las dos válvulas se fusionan para formar una especie de tabique o de septo. Se llama septo falso, septo espúreo, septum spurio. Ese septum spurio no tiene ninguna función aparente, salvo la de probablemente dirigir el flujo de la sangre
hacia otra estructura que se encuentra aquí en el tabique, de la que les voy a hablar más adelante. En cambio, en la parte inferior, esas dos válvulas sino-auriculares derecha e izquierda terminan constituyendo la válvula del seno venoso y la válvula de la vena cava inferior, que, como ustedes saben, son válvulas incompletas. Bien. ¿Cómo se desarrollan los tabiques? Bueno, eso es lo que ocurre a nivel de la aurícula derecha. Ustedes recuerdan que en la aurícula derecha pues, está su parte lisa y su parte clavicular. La aurícula izquierda tiene algo parecido, pero muchísimo más sencillo. Y es que a la aurícula izquierda le llegan pues 4 venas pulmonares. La unión de esas 4 venas pulmonares forma la parte lisa de la aurícula y la otra porción la forma la aurícula primitiva, que es la parte clavicular, o sea, la auriculilla izquierda. Hay al menos 3 mecanismos para la formación de tabiques en el corazón. Uno de ellos es el crecimiento de masas de miocardio, masas musculares, en sentidos opuestos, del lado derecho al lado izquierdo y en sentido opuesto, que terminan encontrándose en la mitad. Y así se forma un tabique. El otro tipo de crecimiento es el crecimiento de una masa de un lado hacia el lado opuesto para formar ese crecimiento por sí solo, pues, el tabique. Cuando uno ve esto, siempre que vea este tipo de mecanismo de formación de tabiques en el corazón, está frente a una almohadilla o a un cojinete endocárdico. Almohadillas o cojinetes endocárdicos. Siempre. Ahora, en la literatura y con el tiempo, prácticamente no se utiliza esto para todos los cojinetes y almohadillas endocárdicas, sino para unas específicas que cuando lleguemos a ese punto les voy a decir cuáles son. Porque en la literatura, cuando hablan de almohadillas endocárdicas o cojinetes endocárdicos, no se refieren a todas, sino a esas específicamente. Entonces, ahí cuando estemos en ese punto les muestro cómo es la cosa. Otro tipo de formación de tabiques consiste en el crecimiento de 2 cavidades sobre un pliegue. Entonces, en la medida en que esta cavidad y esta cavidad van creciendo, ese pliegue ya deja de ser pliegue y comienza a formarse como tabique. Y así, y siguen creciendo las cavidades, entonces esto cada vez está más grande. Pero, por supuesto, este es un mecanismo para la formación de tabiques, pero son tabiques incompletos. Porque siempre hay una comunicación, siempre hay un hueco acá. ¿Cómo se puede cerrar ese hueco? Poniendo almohadillas endocárdicas, no hay hueco. Bueno, ya vamos a ver en qué consiste esto. Entonces empecemos a hacer la tabicación. Tengo que decirles, todo esto está corriendo al tiempo. Y no es que primero se forme el asa y después se formen los tabiques y después otros tabiques y después otros. Hay unos que sí tienen una formación más o menos tardía, ya les diré cuáles son, pero todo esto ocurre al mismo tiempo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tratar de segmentarlo un poco para que sea más o menos entendible. ¿Cómo se tabica el canal auriculoventricular? El canal auriculoventricular en un principio es bastante amplio, pero más o menos a partir de la 4ª semana o durante la 4ª semana se forman 4 almohadillas endocárdicas que van a formar el tabique auriculoventricular. Esas 4 almohadillas endocárdicas auriculoventriculares son una superior, una inferior, una derecha y otra izquierda. Y las 4 crecen en sentidos opuestos, la superior hacia abajo, la hacia arriba, la derecha hacia la izquierda y la izquierda hacia la derecha. Pero el crecimiento de estas dos, de la derecha y de la izquierda, es limitado, de tal manera que los que terminan fusionándose, uniéndose, son el superior y el inferior.
dejarle un par de huecos ahí. Ese par de orificios, ese par de huecos, son los orificios auriculoventriculares derecho e izquierdo, que luego estarán ocupados por las respectivas válvulas auriculoventriculares. También durante la cuarta semana se forma el tabique interauricular. El mecanismo de formación del tabique interauricular es muchísimo más complejo debido a que es necesario que durante toda la vida intrauterina la sangre pase del lado derecho al lado izquierdo del corazón. Entonces lo que ocurre es lo siguiente. Lo primero que pasa en la cuarta semana es un tabique endocárdico o una almohadilla que crece de arriba hacia abajo, desde el techo de la aurícula primitiva hacia abajo. Esa estructura se denomina al principio cresta falciforme, por su forma, ¿no? Una forma como dos. Y crece de arriba hacia abajo. En la medida en que va creciendo, esa cresta falciforme ya deja de ser cresta y se forma y se convierte en un tabique o un septo. Se llama primer tabique o septum primum. Ese primer tabique o septum primum va estrechando la comunicación entre las dos aurículas y la va convirtiendo en un agujerito cada vez más pequeño. Ese agujerito lo vamos a llamar primer agujero, ostium primum. Ahora, mientras el primer agujero se está cerrando en la parte inferior del tabique, del septum primum, en la parte superior, unas fenestraciones se van formando y van permitiendo el paso de la sangre del lado derecho al lado izquierdo. De tal manera que cuando termina de cerrarse el orificio primero, ostium primum, se unen esas fenestraciones y forman un segundo agujero, que lo llamamos segundo agujero, ostium secundum. El segundo agujero ocurre o se encuentra en la parte más superior del tabique. Entonces tenemos en un momento determinado dos agujeros, el primero y el segundo, pero luego el segundo se cierra y únicamente queda permeable, el primero se cierra, perdón, y únicamente queda permeable el segundo. Y esto ocurre justo cuando al lado derecho del primer tabique comienza a crecer un segundo tabique. ¿Cómo lo llamamos? Segundo tabique. Septum secundum. Entonces este es el septum secundum. Aquí va creciendo el septum secundum. No obstante, el septum secundum es incompleto. El septum secundum, al crecer, obstruye parcialmente al segundo agujero, pero detiene su crecimiento formando por sí solo un tercer agujero. Ese tercer agujero es bastante grande y debido a su forma se llama agujero oval. Y entre el septum primum, el septum secundum, el segundo agujero, ostium secundum y el agujero oval se forma un mecanismo valvular que permite el paso de la sangre del lado derecho al lado izquierdo. Por simple presión, al aumentar la presión al lado derecho, la sangre pasa abriéndose esa pequeña válvula que se llama válvula del agujero oval. El asunto es que cuando aumente, si llegara a aumentar la presión al lado izquierdo, esa misma presión haría que esa válvula se cerrara. Es una válvula de una sola vía, es la válvula del agujero oval. Y eso es lo que pasa, porque cuando este peladito nace, aumenta la presión acá y este agujero, esa válvula del agujero oval queda sellada. Pero eso lo veremos al final. Aquí está entonces la finalización de esa historia. Entonces, durante toda la vida uterina, la sangre pasa de la aurícula derecha a la aurícula izquierda a través de la válvula del agujero oval. Cuando el niño nace, las diferentes estructuras que componen ese mecanismo valvular terminan fusionándose
y queda una parte que es mucho más pequeña, menos gruesa, digámoslo así, en el tabique interauricular, que es lo que llamamos la fosa oval, y que ustedes conocen mejor que yo. Aquí está de nuevo todo el resumen de esa historia. Bien. Así se tabica la boca. El ventrículo primitivo, el ventrículo, tiene un tabicamiento un poquito más, en principio más sencillo, pero no lo es tanto. Primero, recuerden ustedes que el tabique interventricular tiene dos porciones, una porción muscular y una porción membranosa. Por lo pronto, les voy a hablar de cómo se forma la porción membranosa, la porción muscular, perdón. Esa porción muscular se forma gracias al crecimiento de las dos cavidades ventriculares al lado y lado de un tabique, de un pequeño pliegue, que en la medida en que va creciendo cada una de las cavidades va siendo cada vez más grande ese pliegue para formar la porción muscular del tabique. Sencillo, es como el tercer mecanismo de formación del tabique que habíamos mencionado hace un rato. Pero, como habíamos mencionado también hace un rato, ese tipo de tabiques proporciona un cierre incompleto. Entonces, en ese cierre incompleto hay un hueco ahí que se llenará con el crecimiento de unas almohadillas endocárdicas. Ya les explico o les cuento cuáles son. Entonces, lo que ocurre en la parte superior del tabique. Las válvulas auriculoventriculares se originan a partir del tejido mesenquimatoso que queda en los orificios auriculoventriculares. Esas estructuras del tejido mesenquimatoso que está formando en principio unos anillos presenta un proceso de excavación, hay procesos de apoptosis allí, que hace que unas de esas células se mueran, y un proceso de diferenciación para convertirse en un tejido diferente, el tejido muscular que originará las cuerdas tendinosas y las valvas y luego los músculos papilares. Esto es ayudado, por supuesto, por el mismo flujo de la sangre que está pasando por allí y que contribuye a esa excavación. Bien, continuamos formando tabiques, porque hemos dicho el canal auriculoventricular por una parte y la comunicación interauricular por otra, pero aquí está el resto de las estructuras. Nosotros tabicamos el ventrículo, pero no hemos hecho nada ni con el cono arterial ni con el tronco. El cono se tabica gracias a la presencia es un poco más tardío esto, una semana después, gracias a la presencia de unas almohadillas endocárdicas que se llaman rebordes conales o rebordes del cono. Una dorsal derecha, una ventral izquierda, que crecen en sentidos opuestos y forman un tabique que se llama tabique del cono o tabique conal. Cuando se forma el tabique del cono, se separan definitivamente el infundíbulo del ventrículo derecho del infundíbulo del ventrículo izquierdo. Eso ocurre a nivel del cono, pero a nivel del tronco arterial, que es esta última porción, se forman un par de rebordes que se llaman rebordes troncales o rebordes del tronco, uno superior derecho y inferior izquierdo, que crecen en forma de espiral, formando un tabique que se llama tabique aortopulmonar, separando el origen de la aorta y el origen de la pulmonar. ¿Cómo es un tabique en espiral? Así como ustedes lo ven acá. En la medida en que van creciendo en sentidos opuestos se van dando vuelta, de tal manera que lo que antes estaba adelante luego está a la derecha y después atrás, y lo que estaba atrás después está a la izquierda y luego hacia adelante. Esa circunstancia hace que cuando uno mire un corazón vea
que los troncos de la arteria pulmonar y de la arteria aorta se ven como enrollados sobre sí mismos. Y eso ocurre no porque sea una ilusión óptica, sino porque están enrollados sobre sí mismos. Y eso ocurre porque la formación del tabique aortopulmonar lo permite o no lo hace ver así. ¿Será que está viendo la luz? Bueno, entonces ese es el tabique aortopulmonar. Ahora bien, eso ocurre durante la quinta semana. La unión del tabique del tronco, el tabique aortopulmonar y el tabique del cono es la porción membranosa del tabique interventricular. No se les olvide, el tabique interventricular tiene una porción muscular y una porción membranosa. La porción membranosa es la fusión del tabique del cono y del tabique del tronco. Y en los libros, cuando ustedes lean eventualmente esa literatura correspondiente al desarrollo del corazón, cuando en los artículos y en las revistas y en los libros se refieren a los cojines endocárdicos, los cojinetes endocárdicos o las almohadillas endocárdicas, se están refiriéndose a estas cuatro: a los rebordes del cono y a los rebordes del, para que no se les olvide. Bien, y así, poco a poco, más o menos, construimos un corazón, ya lo tenemos prácticamente terminado. Lo que hace falta aquí es hablar de las válvulas que están aquí en el origen de cada una de estas arterias. Una cosa, si no se diera este retorno, ese crecimiento espiral, si el tabique del tronco arterial no estuviera así, de esta manera, la arteria aorta nacería del ventrículo derecho y la pulmonar del ventrículo izquierdo. Y eso se llama transposición de los grandes vasos. Y es una de las anomalías congénitas, de las cardiopatías congénitas mayores, la transposición de los grandes vasos. Bien, las válvulas senoideas tienen un desarrollo parecido, digamos, al de las válvulas auriculoventriculares, solo que no parten de una estructura redonda, no es un círculo de tejido mesenquimatoso, sino de unos tubérculos que se encuentran tanto en el nacimiento de la aorta como en el nacimiento de la pulmonar, y que tienen un proceso similar de diferenciación para terminar excavándose debido al mismo flujo de la sangre y en la formación de las válvulas. Bien. Sobre el sistema venoso, sobre el desarrollo del sistema venoso no les voy a hablar. Es bastante complejo, porque hay venas que tienen, la vena cava inferior nomás, por ejemplo, tiene una porción por debajo de los riñones, una porción hacia la altura de los riñones, una por encima de los riñones, una en el hígado, una suprahepática, que tienen orígenes diferentes. Entonces no quiero convertir esto en una cosa incomprensible y harta, sino digamos, hablar de las cosas más importantes. En cambio, el origen arterial, el origen de las arterias, sí me interesa que lo tengan más o menos claro. Hay tres principales, digamos, sistemas arteriales en cuanto al desarrollo. El primero es el de los arcos aórticos. Los arcos aórticos son, en principio, las arterias de los arcos faríngicos. Entonces, tienen un origen en el saco aórtico, que es esto que está desembocando acá en el corazón, y una terminación en las aortas dorsales, que están allá, atrás.
son 6, así como en un principio son 6 los arcos faríneos, en un principio son 6 los arcos aórticos y se denominan primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Pero así como ocurre con los arcos faríneos, el quinto arco aórtico desaparece y no deja ningún remanente. Entonces podríamos hablar del primero, del segundo, del tercero, del cuarto y del sexto arcos aórticos. Esto es más sencillo de lo que parece. El primero y el segundo arcos aórticos se obliteran y desaparecen muy rápidamente y solamente dan origen, el primero a una pequeña porción de la arteria maxilar y el segundo a una arteria que se llama infraioidea y a otra que es la arteria del músculo del martillo, que no suelen tenerse mucho en cuenta. Ricardo, si ustedes miran acá, el primero es este, se lo digo acá porque es que ya este es el primero, este es el segundo, que están en líneas entrecortadas para señalarnos que desaparecen. Lo mismo aquí está el primero y el segundo. Fíjense ustedes el tercero. El tercero es el que está en color rojo. El tercero da origen a la arteria carótida común. Aquí está, a la arteria carótida común y al comienzo de la arteria carótida externa. Ustedes miren acá, este es el tercer arco, esta es la aorta dorsal, entonces el tercer arco aórtico da origen a la carótida común, al comienzo de la arteria carótida externa y el resto interna, y el resto de la arteria carótida interna nos proporciona esta parte cefálica de la aorta dorsal de cada lado. Mientras que el brote, la arteria carótida externa aparece como un brote del tercer arco central. Bien, eso ocurre con el tercer arco aórtico. Y aquí nos volvemos a ubicar para ver qué pasa con el cuarto. El cuarto es este que está aquí, color, ¿cómo se llama este color? No sé. Rosado, no sé. Bueno, como moradito, ¿no? Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4. Aquí está. El cuarto arco aórtico tiene una connotación diferente si se trata del lado izquierdo o del lado derecho. Fíjense ustedes que aquí está así, luego acá lo vemos en esta forma. ¿Por qué? Porque da origen al callado de la aorta, al lado izquierdo. Se me cayó la flecha. Aquí al lado izquierdo da origen al callado de la aorta, a la parte más superior y casi todo el callado de la aorta. El resto del callado de la aorta lo da la aorta dorsal de ese lado y el resto aquí de la aorta ascendente es la aorta dorsal del lado izquierdo. Pero al lado derecho origina esta estructura que es la subclavia derecha. El quinto arco desaparece, mientras que el sexto tiene la siguiente connotación. Aquí el sexto está en el color rosado más clarito que es este. Al lado derecho, al lado izquierdo, en la porción proximal origina todo el sistema pulmonar, es decir, el tronco pulmonar y la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda que están representadas acá. Pero la porción distal de ese cuarto arco, fíjense que a este lado desaparece, al lado derecho y al lado izquierdo se permanece comunicando el sistema de la arteria pulmonar con el sistema de la arteria aorta. A esa estructura se denomina conducto arterioso y es otro elemento mediante el cual la sangre pasa del lado derecho al lado izquierdo durante la vida intrauterina. ¿Por qué? Ya les explico por qué. Dejamos un momento. Bien, el otro sistema de arterias arteriales de las arterias viterinas o arterias oncolomesentéricas se encuentran dispersas en el saco vitelino en número variable
y por fusión originan tres grandes troncos arteriales en el abdomen, que son el tronco celíaco, ya sabemos, de nuevo les digo, derivados del intestino anterior, derivados abdominales del intestino anterior, la mesentérica superior, todos los derivados del intestino medio, la mesentérica inferior, todos los derivados del intestino posterior o caudal. Y por otro lado está el sistema de las arterias umbilicales. Las arterias umbilicales, recuerden ustedes, en el cordón umbilical hay una vena umbilical, dos arterias umbilicales. Las arterias umbilicales tienen una porción proximal que origina las arterias ilíacas internas. Las arterias ilíacas internas o arterias hipogástricas son las arterias que dan a irrigación a las estructuras de la pelvis. Y una porción distal que se oblitera después del nacimiento y que da origen a los conductos, los ligamentos umbilicales mediales, que se encuentran aquí en esta región. Bien, para terminar y no verlos más, aquí hay a este lado un esquema de lo que es la circulación fetal, y al lado de allí lo que hay es un esquema de la circulación extrauterina después del nacimiento. Bien, primero, ¿qué ocurre con la circulación fetal? Bueno, la circulación fetal está incluida en la placenta, por supuesto. La historia entonces es la siguiente: la sangre viene de la placenta muy cargada de oxígeno a través de la vena umbilical. Esa vena umbilical llega hasta el hígado, y en el hígado tiene un primer cortocircuito, porque el hígado durante el periodo intrauterino está destinado fundamentalmente a producir células sanguíneas, pero no a hacer